Muy buenos días, un saludo muy cariñoso para todos los profesores y alumnos de nuestra querida Universidad Antonio Nariño, que todas las semanas nos reunimos para hablar de nuestro prócer insigne, a quien la universidad le ha rendido un merecido homenaje llevando honrosamente su nombre. Hablar de la vida de don Antonio Nariño es hablar de nuestra independencia, es hablar de todo el proceso que se vivió en el siglo XVIII y XIX para que los colombianos tuviéramos un mejor vivir en el siglo XX y XXI. Don Antonio Nariño, como bien lo califican los historiadores, es el hombre de todos los tiempos, porque se caracterizó, tuvo muchas facetas en su vida, todas muy interesantes, como académico, como militar, como periodista, como padre ejemplar, en fin, es un verdadero prohombre de nuestra independencia. Razón tienen nuestros historiadores y nuestros colombianos de todas las épocas en estudiar en detalle la vida de don Antonio Nariño, para concluir siempre lo mismo, que fue una persona que entregó su vida por la libertad de Colombia. Los colombianos siempre viviremos agradecidos de la vida y obra de don Antonio Nariño, porque por todo lo que se sacrificó por lograr esa independencia tan querida por todos. Pero antes de hablar de la vida personal de don Antonio Nariño, me gustaría que hiciéramos un breve repaso sobre la capital de la República, donde nació don Antonio Nariño. Por los años de 1750, mediados del siglo XVIII, Bogotá era una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes, unos 25.000 habitantes, muy señorial como siempre lo ha sido, tranquila, de muy poca industria para su época, algunos talleres, panaderías, zapaterías, sastres, aclarando eso sí que los sastres que vestían a las personas adineradas de la época los traían directamente de España por sus mismas características de moda y de manejo de las telas para los trajes elegantes, que eran todas importadas, traídas de Europa. En este ambiente sencillo, austero de la capital de la República, nació don Antonio Nariño el 9 de abril de 1765. Su padre, que había llegado a la capital de la República en 1751, rodeado con una imagen de hombre probo y trabajador, porque venía nombrado como auditor de rentas, con un sueldo mensual de 400 pesos o maravedíes de la época. Llegó en 1751 y me imagino la curiosidad de los bogotanos, porque el camino que se hacía era de la costa hasta Honda y de Honda a la capital de la República, de Honda a Bogotá. Entonces, cada vez que llegaba un personaje importante, todos los bogotanos salían a recibirlo. La curiosidad por mirar cuántas mulas de carga traía en su equipaje. Según la cantidad de mulas de carga que traía de equipaje, la gente sabía que era un personaje importante. Así llegaron los virreyes, así llegaron, que se recuerde con mucha pompa a Bogotá, el arzobispo Caballero y Góngora,
que traía cosas muy valiosas que después hicieron historia en Colombia, como una Madonna de Rafael, una imprenta, una primera edición del libro de Don Quijote, muchas cosas que trajo para la época el virrey Caballero y Góngora. El padre de don Antonio Nariño también llegó con un gran equipaje, con muchas prendas, con muchos libros, porque era una persona de muy alta cuna, muy buena cuna, en la capital del reino, en Madrid, España. Había nacido en Santiago de Compostela. Es posible que entre los curiosos que salieron a recibir a don Vicente Nariño y Álvarez, como Vicente Nariño y Vázquez, como se llamaba el papá de don Antonio Nariño, debió salir una niña muy bonita, hija de uno de los oidores de Bogotá, de don Bernardo Álvarez, que estaba en esa época muy niña, debió salir a curiosear la llegada del personaje. Lo cierto es que en muy poco tiempo don Vicente se conoció con doña Catalina Álvarez y en 1758 contrajeron matrimonio con toda la pompa y con todas las invitaciones de las autoridades que vivían en la capital del nuevo reino de Granada. Don Antonio Nariño fue el tercer hijo de la familia Nariño y Álvarez. Ellos tuvieron 12 hijos, 8 se lograron criar y los otros 4 perecieron muy niños, en su infancia. Don Antonio Nariño, de su infancia, pues fue un niño de algunas debilidades en su salud, por lo siguiente fue un niño muy cuidado, muy mimado, fue, como podríamos decir actualmente, o como dicen los franceses, un enfant gâté, o sea, un niño mimado, un niño que gozó de todo el cariño, de los cuidados de todas las personas que vivían a su alrededor. Don Vicente Nariño muy pronto se hizo el reconocimiento no solamente de las autoridades del nuevo reino de Granada, sino que por su trabajo el rey de España lo premió ascendiéndolo a cargos de mayor responsabilidad. Si nos juzgamos por el sueldo que ganaba cuando llegó, 400 maravedíes, al poco tiempo ya ganaba 1.500, o sea que para la época era una suma pues bastante grande. Por eso no nos extrañemos que la familia Nariño y Álvarez comprara una casa muy elegante en la calle de la Carrera, vecina a la casa donde vivía el virrey. Entonces la casa de los Nariño y Álvarez era la vecina de la casa del virrey. En ese ambiente de confort y de cuidados y de buenas maneras y de estudio y de trabajo creció don Antonio Nariño y Álvarez hasta los 15, 16 años. Fue un estudiante aventajado del Colegio de San Bartolomé, a donde ingresó desde muy joven, estudio que complementó con su vocación y su disciplina por el estudio y el trabajo en su casa paterna, toda vez que don Vicente tenía una excelente biblioteca. Siempre hemos tenido la imagen de que las personas importantes tienen buena biblioteca en su casa que les permite pues tener una cultura superior distinta al común de las personas. Don Antonio Nariño vivió en ese ambiente de libros, de buenas amistades, de buen comportamiento en todas las actividades de la vida social. Don Antonio Nariño, su vida se puede decir, y él mismo lo confiesa y los historiadores coinciden en eso, que su vida empezó a cambiarle en 1781. Recordemos que en 1781 ocurrió aquí en Santander
el famoso movimiento de los comuneros, la revuelta de los comuneros. El 16 de marzo de 1781, doña Manuela Beltrán en el Socorro arrancó los edictos y se inició lo que se conoce en la historia colombiana como la revolución de los comuneros, o la insurrección de los comuneros, como le llaman otros. Lo cierto es que los comuneros salieron en número de 20.000 a 30.000 hasta la capital de la República. La idea de ellos era ir a la capital a refrendar directamente ante las autoridades del nuevo reino todas sus peticiones que tenían sobre el problema de los impuestos. Recordemos que toda la revuelta de los comuneros fue una revuelta por impuestos, por las cargas demasiado onerosas que don Francisco Gutiérrez de Piñeres le había impuesto a la región del Socorro, a la región de San Gil, a la región de Charalá, de Mogotes, que eran ciudades pequeñas pero muy laboriosas, donde se producía mucho tabaco, algodón, se comerciaba con quina, había muchos talleres de cuero, de todas esas cosas. Eran ciudades muy prósperas y de gente muy trabajadora. Pues una carga tan onerosa de los impuestos pues hizo que los habitantes de la región se terminaran levantándose contra las autoridades españolas. Este movimiento de los comuneros, que alcanzó muy pronto connotaciones nacionales, pues los llevó a que se movilizaran hasta Bogotá. Entonces fue una propuesta de los comuneros acogida por todos sus líderes, acogida por todos los gente del común, por eso se llamó comuneros, porque era toda la gente del común que se reunió alrededor de unos ideales también comunes, como era la rebaja de los impuestos y el mejor trato que pedían de las autoridades españolas. Esta movilización de los comuneros hacia la capital de la República obviamente que alarmó mucho a las autoridades de la capital, porque no tenían un ejército que los pudiera defender. La sola noticia de que llegaran 20 o 30.000 personas a Bogotá, pues era sembrar totalmente el caos. Recordemos que si Bogotá tenía 20.000 habitantes y le llegaban otros 20.000 u otros 30.000, pues no había manera de defenderse. Las autoridades se llenaron de pánico, recurrieron a los colegios, a las escuelas, a todos los funcionarios públicos y hicieron un regimiento para defender la capital. Entre esos voluntarios, entre esas personas llamadas a defender la capital, obviamente estaba don Antonio Nariño, que para la época tenía apenas 16 años. Por su condición de persona importante, por su condición social, por su amistad con el virrey y con todas las personas importantes de la capital, a don Antonio Nariño lo premiaron de alguna manera, por decirlo de alguna manera, con ser el abanderado de este regimiento que tenía por misión defender la capital. Entonces, en calidad de abanderado, don Antonio Nariño se alistó en este regimiento que, armado a última hora, en caso de que los comuneros llegaran hasta la capital de la República. Pero como ustedes recordarán, los comuneros nunca llegaron a la capital, llegaron hasta Zipaquirá. Ahí se hicieron unas capitulaciones, se firmaron unos documentos, se celebró un Te Deum por parte del arzobispo Antonio Caballero y Góngora, y los comuneros se dispersaron, se regresaron a sus hogares, porque la intención de ellos no era cambiar las instituciones. Recordemos que el eslogan de los comuneros era que vive el rey y muera el mal gobierno. En ningún caso ellos pensaban atentar contra las instituciones legítimamente constituidas. Entonces los comuneros, una vez firmadas sus capitulaciones, se regresaron sumisos a su casa a volver nuevamente a tomar sus actividades diarias. Como todos bien sabemos, la cosa no terminó bien, porque esas capitulaciones el virrey no las tuvo en cuenta y las echaron para atrás, y los comuneros los persiguieron, se tomaron muchas represalias, y a las personas que
insistieron en volver a iniciar el movimiento comunero, como José Antonio Galán de Charalá, como Pedro Alcantús de San Gil, como Manuel Ortiz. Ellos insistieron nuevamente en volver a levantar la gente de la región para hacerlo por las armas, hacer cumplir estas capitulaciones por las armas. Como también lo hemos leído en nuestros textos de historia, a estos nuevos comuneros, a estos rebeldes que no estuvieron de acuerdo con la derogación de las capitulaciones, los cogieron, los llevaron presos a Bogotá. De José Antonio Galán, que era el cabecilla, lo ajusticiaron el 1 de febrero de 1782. Don Antonio Nariño tuvo que ver de primera mano, en calidad de abanderado de ese regimiento, como habíamos comentado anteriormente, para defender la capital, el sacrificio de José Antonio Galán y todos sus compañeros. Recordemos que los ahorcaron, luego descuartizaron sus cuerpos, los mandaron algunos para el Socorro, para San Gil, para Charalá, para Mogotes, para que sirvieran de escarmiento y ningún otro se atreviera a volverse a levantar contra las autoridades españolas. Para un niño de 16 años como don Antonio Nariño, este espectáculo y esta justicia tan dura por parte de las autoridades españolas contra los criollos, contra las personas que habían nacido en el Nuevo Mundo, en América, pues obviamente que le causó un impacto del cual nunca se curó. En muchos documentos don Antonio Nariño refleja este pasaje de su vida que lo marcó para siempre. Algunos historiadores cuentan que don Antonio Nariño estuvo a punto de desmayarse al momento en que estaban ejecutando a José Antonio Galán y sus compañeros, que ese día no pudo dormir, duró varios días enfermo por el trauma que le pudo causar este espectáculo, pues a todas luces horrendo para una persona normal y para un niño tan joven como en ese momento lo era don Antonio Nariño. Don Antonio Nariño, pasado lo de José Antonio Galán, pues siguió siendo un personaje de la vida bogotana, muy querido por todos, muy consentido. A los 20 años se casó con doña Magdalena Ortega y Mesa, una niña un poquito mayor que él, que había nacido en 1762. Se casó con ella y formaron un hogar ejemplar. Los bogotanos volvieron nuevamente a recurrir con sus mejores galas a la Catedral de Bogotá a presenciar el matrimonio de estos dos personajes, porque recordemos que ambos eran de muy buen estrato social, tanto él como ella, y entonces el matrimonio de los dos fue todo un acontecimiento en Bogotá. Este matrimonio, matrimonio Nariño-Ortega, con el correr de los años, al poquito tiempo, ellos se independizaron porque el papá de don Antonio Nariño murió y entonces la mamá, o sea, doña Catalina Álvarez, vendió los bienes que tenía, vendió la casa que había comprado en la calle de la Carrera y le repartió por partes iguales a sus hijos. Con estos dineros, don Antonio Nariño compró una casa para él muy especial también, y el resto del dinero lo empleó en comerciar quina, cacao, café, muchos productos de la región o de América con España. Viajó a Cartagena, por allá hizo conexiones y empezó a mandar estos productos al exterior, a la madre patria, a España. Esta actividad comercial de don Antonio Nariño le permitió vivir holgadamente, tener una muy buena casa en Bogotá y comprar una finca en Fucha. Entonces, lo que hacemos todas las personas de querer tener una casa en la ciudad y una finca de recreo en los alrededores para pasar nuestros fines de semana. La familia
Nariño Ortega hizo más o menos lo mismo. Don Antonio Nariño seguía gozando del aprecio de las autoridades españolas, gozando del aprecio de la sociedad bogotana, y se convirtió en un personaje a quien todo el mundo lo admiraba, todo el mundo lo respetaba, circunstancia que le valió que las autoridades, el virrey lo nombrara alcalde de segundo voto. Entonces, ese fue el primer empleo de don Antonio Nariño como alcalde de segundo voto. Al poco tiempo lo elevaron a ser alcalde de primer voto y tesorero de rentas, tesorero de diezmos. Recordemos que por razones del patronato regio, don Antonio Nariño el rey tenía control sobre las rentas que recibía la iglesia. Entonces don Antonio Nariño en esa calidad terminó siendo también el tesorero de diezmos. Todo iba muy bien en la vida de la familia Nariño Ortega hasta un día de 1793, en que un amigo que acababa de llegar de Europa traía un librito en la mano escrito en francés. Se encontró con don Antonio Nariño, que sabía que hablaba inglés y francés, que tenía en su casa una tertulia que la llamaba el santuario, que se reunía con los amigos a hablar de ideas nuevas, a comentar los libros que llegaban de Europa, y el amigo le trajo de regalo un librito que contenía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y todo lo que había pasado en la Asamblea de Francia con motivo de la Revolución Francesa de 1789. Para don Antonio Nariño, como decimos los que nos gustan los libros, fue un verdadero bocado exquisito este libro que le trajo el amigo, y esa misma noche se dedicó a leerlo con cuidado y a traducirlo. Encontró los derechos del hombre y del ciudadano tal como los había aprobado la Asamblea de Francia, y se le hizo muy fácil traducirlos. Él los tradujo, se los mostró a algunos amigos, y alguien debió aconsejarle que había que repartirlos profusamente, que había que entregarlos a la gente, que todo el mundo debía conocer el texto de estos derechos del hombre y del ciudadano que se habían aprobado en Francia y que para ese momento eran furor en toda Europa y en todos los países del mundo. Estos postulados aprobados en la Revolución Francesa, que comienzan que todo hombre tiene derecho a la libertad, que todo hombre es libre por naturaleza, que las autoridades no lo pueden juzgar sino conforme a la ley. Bueno, cosas que para la época eran de verdad bastante adelantadas. Yo creo que los franceses en eso sí se les reconoce en el mundo entero que fueron los abanderados de la verdadera libertad. Todavía en este momento en muchos lugares del mundo estamos peleando por lo mismo. Yo no digo que en Colombia, pero sí hay otros lugares del mundo donde todavía hay que volver a imprimir los derechos del hombre y del ciudadano para que los países tengan libertades absolutas. La misma Carta de las Naciones Unidas en 1945, cuando aprobó los derechos del hombre y del ciudadano, tomó prácticamente, literalmente, estos postulados que se habían aprobado en Francia en 1789. Pues don Antonio Nariño los tradujo, se valió de su amigo Espinosa Sotomayor y con ayuda de él, que le manejaba la imprenta, porque su papá le había traído una imprenta de Europa. Entonces ellos imprimieron esos textos de don Antonio Nariño y la idea era repartirlos profusamente en Bogotá. El día que terminaron la impresión de los derechos del hombre y del ciudadano, don Antonio Nariño se llevó unos 2 o 3 ejemplares para la casa, pensando en que más tarde volvería, cuando ya estuvieran bien secos, a repartirlos. De camino, cuenta la historia, se encontró con 1 o 2 amigos, les regaló unos ejemplares de esa traducción,
y él se guardó en el bolsillo 1 o 2. Cuando llegó a la casa le contó a su señora y a la familia y todo, no faltó quien le dijera que tuviera mucho cuidado con eso porque estaba prohibido. La corona española había prohibido la difusión de esos derechos del hombre y del ciudadano porque contradecían exactamente lo que la corona española estaba haciendo en los países del Nuevo Mundo. Entonces la corona española había prohibido rotundamente la difusión de estos principios aprobados en la Revolución Francesa. Don Antonio Nariño tuvo el cuidado de destruir los que quedaban, ir a donde su director de la imprenta y decirle que quemara todos los ejemplares, pero como siempre ocurre, se quedó uno por ahí volando, que no lo devolvieron y alguien lo guardó en un bolsillo, y ese con el correr de los años terminó siendo la causa y la prueba reina para juzgar a don Antonio Nariño. Entonces eso ocurrió en diciembre de 1793. En 1794 todo andaba más o menos normal, hasta que por allá en julio del mismo año aparecieron unos pasquines en las esquinas hablando mal del gobierno español, y entonces el gobierno, las autoridades se escandalizaron por eso y empezaron a realizar las consabidas pesquisas para dar con los autores de estos pasquines que escandalizaron tanto a la sociedad bogotana de la época. Además de los pasquines, pues se encontraron que había un movimiento soterrado entre algunos individuos de la capital de la República y de todo el nuevo reino de Granada, a quienes ya les habían llegado las primeras ideas de libertad en el Nuevo Mundo y venían haciendo reuniones clandestinas con este propósito. Entre esos acusados, pues apareció obviamente don Antonio Nariño, y entonces un señor de apellido Carrasco, que era el que había guardado el documento de Marras, el que habíamos hablado de la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, se los entregó al virrey, acusando a don Antonio Nariño que se había traducido esos, es posible que él también estuviera comprometido con lo de los pasquines y con todos los movimientos de independencia que empezaban a circular y a sentirse, a palparse por todo el nuevo reino de Granada. La verdad que el virrey pues se sorprendió de ver que don Antonio Nariño estuviera metido en eso, pero con una prueba tan contundente no le quedó otra alternativa que iniciarle causa e investigación a don Antonio Nariño. Para la época designaba el juez mismo, el virrey designaba a los jueces de causa para que le hicieran las investigaciones, y don Antonio Nariño, que su sino trágico, como lo catalogan algunos historiadores, empezó por ahí, porque el juicio de él se lo adjudicaron a un señor Joaquín Mosquera y Figueroa, que había llegado por allá de Popayán, que era pariente, fue después pariente cercano del general Tomás Cipriano de Mosquera, que no quería a don Antonio Nariño, porque don Antonio Nariño, cuando estuvo de alcalde, le hizo llamar la atención por parte del virrey a este señor oidor Joaquín de Figueroa, Mosquera y Figueroa, por su mal comportamiento. Entonces esa llamada de atención del rey y del virrey a este señor oidor le produjo mucha desazón y le creó un odio hacia don Antonio Nariño que nunca se le quitó. Entonces la mala suerte de don Antonio Nariño empezó con el personaje o con el juez que le asignaron a él para que le siguiera su causa. Este señor inició con mucha gana su proceso contra don Antonio Nariño y no tuvo ninguna compasión. La prueba está que de una vez lo hizo detener
lo llevó a la cárcel de ahí mismo de Santa Fe, ordenó que le confiscaran sus bienes, le remataran sus bienes, le decomisó, como él era en ese momento el recaudador de diezmos, él mismo le hizo arqueo a los bienes que tenía don Antonio Nariño, y como era obvio, don Antonio Nariño apareció que no tenía todo el dinero que en ese momento debía tener, porque no le contabilizaron las deudas por pagar. Los diezmos o las cuentas que llevaba don Antonio Nariño, en los libros que llevaba don Antonio Nariño, aparecían muchas cuentas por pagar que en ese momento no estaban en caja, pero que sí cubrían totalmente el valor que debía tener don Antonio Nariño por el recaudo de los impuestos. Este señor, él mismo hizo el arqueo, él mismo levantó el acta, él mismo todo, y obviamente esa parte del arqueo de la caja pues apareció con un faltante, al cual toda la vida se le endilgó a don Antonio Nariño de que había sido una persona deshonesta y que se había cogido los bienes de los impuestos de los diezmos. Don Antonio Nariño estuvo preso, la causa que le siguieron fue muy grave, el delito que le imputaron fue reo de lesa majestad. Sabemos que de lesa majestad quiere decir que ofende a su majestad. Obviamente era un delito muy grave que debía repararse, si no repararse, castigarse con la pena de muerte. Por la amistad de don Antonio Nariño con el virrey, con los servicios que le había prestado a la corona española, por todas esas cosas no le siguieron juicio, no le aplicaron la pena de muerte y lo condenaron a 10 años de destierro en África y a no volver nunca a los dominios de América. Y enviaron a don Antonio Nariño a Cádiz o a España para que el rey dispusiera de él. Efectivamente, a don Antonio Nariño lo llevan a Cartagena, después lo embarcan para España, y en el bergantín que iba don Antonio Nariño rumbo a España a su destierro, se da cuenta que el capitán del barco estaba haciendo la lista de los presos y él se da cuenta que no está en esa lista. Fue una circunstancia que don Antonio Nariño aprovechó para planear una fuga, como efectivamente lo hizo, porque al llegar a Cádiz con los barcos las chalupas que se acercaban al barco, él saltó del barco a una chalupa esa así, alcanzó a llegar de primero a la playa y esconderse, perderse fácilmente, escabullirse entre toda la multitud que en ese momento se había aglomerado para esperar los barcos que venían de América. Don Antonio Nariño estuvo errante por Europa un poco de tiempo, buscó sus acreedores, las personas que le debían plata por las exportaciones de quina, de cacao, de tabaco, los buscó, ellos le dieron dinero, lo escondieron de las autoridades, le facilitaron un pasaporte para que circulara por Europa, y con esos recursos don Antonio Nariño estuvo en París, estuvo en Londres, estuvo en otros lugares de Europa tratando de vender la causa de la independencia americana. Difícil saber cómo le fue a don Antonio Nariño, si bien o mal. De todas maneras, todos lo recibieron, le escucharon sus propuestas, y en el mundo ya existía un cierto ambiente de que las colonias americanas estaban en plan de buscar su libertad de la corona española. Cansado de deambular por Europa, por algunos países haciendo contactos, don Antonio Nariño decide regresar a la Nueva Granada en 1797. Regresa clandestinamente a su hogar. Doña Magdalena lo recibe con mucha emoción, sus hijos le dan la bienvenida
pero al poco tiempo le advierten de que ya hay personas interesadas, hay espías, porque se dan cuenta del movimiento y de la alegría que tiene doña Magdalena Ortega en su rostro, porque tiene a su esposo y a sus hijos, y entonces comienzan a sospechar las autoridades de que algo raro está pasando en la casa de los Ortega, de los Nariño Ortega, y entonces le aconsejan a don Antonio Nariño que salga nuevamente de Santa Fe. Él les hace caso y viene por aquí, por Santander. Es la época en que don Antonio Nariño visita Barichara, San Gil, El Socorro, disfrazado de sacerdote, disfrazado de una cosa y otra, tanteando el ambiente. Como en esta época, en esta región de Colombia se dio la revuelta de los comuneros, don Antonio Nariño quiere saber si todavía existe ese resentimiento con las autoridades españolas, si todavía hay ambiente para un levantamiento y en qué condiciones está la vida social de la región. Obviamente don Antonio Nariño no encuentra mucha receptividad entre las gentes con sus ideas de libertad, porque recordemos que la presión de las autoridades españolas ha sido muy fuerte y entonces a la gente no se le han curado sus heridas de la represión que se hizo en 1781. Don Antonio Nariño resuelve volver a la capital de la República y entregarse a las autoridades españolas. Efectivamente lo hace con ayuda del virrey, con ayuda del arzobispo, que es muy amigo de él, de las personas más importantes de Bogotá. A don Antonio Nariño nunca le hizo falta ni acusadores ni quien lo defendiera. Unas veces encontraba gente que lo acusaba, que lo consumía, pero al mismo tiempo aparecían verdaderos ángeles de la guarda que volvían por él y nunca lo dejaron que falleciera en su intento. Efectivamente, don Antonio Nariño, con ayuda del virrey y de sus amigos, se presenta ante las autoridades, que las autoridades resuelven conservarle la vida, se comprometen a conservarle la vida, a no torturarlo y lo mantienen en un calabozo en Bogotá. Ahí dura don Antonio Nariño desde 1798 hasta 1803, 1804, en que por motivos de enfermedad las autoridades se ven obligados a soltarlo, a mandarlo para su finca de Fucha. Don Antonio Nariño siempre ha sufrido de sus pulmones, entonces ese encierro permanente en un sótano de la capital de la República pues le hace mucho daño y comienza a enfermarse. Don Antonio Nariño, cuando lo ven tan enfermo, le consultan a los médicos de la época, entre ellos al sabio José Celestino Mutis, que le hagan un examen. El sabio Mutis lo visita, le hace un examen y efectivamente le recomienda a las autoridades de que lo deben sacar, como dijo la virreina, que se vaya a morir a la casa, no quieren que se muera en el calabozo. Entonces estaba tan enfermo que lo sacan en una camilla y lo llevan para su casa. Durante el tiempo que don Antonio Nariño estuvo preso en Bogotá en esta época, el virrey le recomienda que escriba un documento, que le cuente qué más hizo él en Europa, que le cuente cuál es su pensamiento, cuál es su idea que tiene él sobre la administración pública. Y don Antonio Nariño, como se dice, se faja, hace un excelente documento sobre cómo se debe gobernar la Nueva Granada. Es la primera persona que en Colombia habla de política económica. Recomienda que se hagan impuestos más llevaderos, que se imprima papel moneda, porque la moneda macuquina, la moneda real no sirve porque es muy dispendiosa, no hay suficiente metal para hacer moneda, que se imprime el papel moneda que se está imponiendo en Europa, en Estados Unidos, especialmente después de su revolución. Le recomienda a la corona española que se mejoren los puertos, que la mercancía se distribuya mejor, que haya una verdadera política económica si de verdad la corona española quiere hacer algo por estas colonias.
Este documento es una verdadera, algo muy interesante que yo le quiero recomendar a todos los profesores y estudiantes de la Cátedra Antonio Nariño que lo lean con cuidado, porque vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Ahí don Antonio Nariño se presenta como un verdadero político, como un estudioso de la hacienda pública, como una persona muy conocedora de lo que es la política económica. El rey, y obviamente cogen ese documento, no les interesa, no lo ponen en práctica, pero don Antonio Nariño cumple con eso. Yo creo que su alma y su mente descansó al consignar en ese documento todas sus propuestas que tenía guardadas desde hacía mucho tiempo. Don Antonio Nariño, como les venía comentando, efectivamente lo sacan en una camilla para su casa de Fucha, pero allí los cuidados de su señora, de sus hijos, el buen clima de Bogotá, de las afueras de Bogotá, antes que morirse se recupera. Y don Antonio Nariño vuelve otra vez a ser una persona fogosa, vuelve a ser una persona saludable, vuelve a ser una persona amable, con muchas amistades, continúa estudiando, continúa leyendo, recupera su hacienda, recupera su casa, y don Antonio Nariño vuelve otra vez a ser un personaje con mucho dinero, porque es muy trabajador, vuelve a sus exportaciones a Europa y todo lo demás, y todo iba muy bien, pero como en la vida nada es completo, en 1809 comienzan otra vez a haber comentarios de que en Quito, de que en otras capitales, en Caracas hay movimientos de independencia y que están permeando la sociedad colombiana. Le recomiendan a las autoridades que comience a poner prisioneros a estas personas que están atentando contra la estabilidad de las instituciones virreinales. Y entonces don Antonio Nariño, con todos los antecedentes que tenía y con todas las acusaciones que pesaban sobre sus hombros y con todas las cosas que ya tenía la corona española respecto a él, las autoridades terminan volviéndolo a detener, y en esta ocasión no lo dejan en Bogotá, sino que lo trasladan a Cartagena. Su hijo Antonio, que siempre ha sido fiel escudero de él, se va con don Antonio Nariño a Cartagena, y allá en las bóvedas de Boca Chica, don Antonio Nariño vuelve a enfermarse, porque no le dan comida, las condiciones de las celdas son totalmente antihigiénicas, y entonces don Antonio Nariño vuelve a caer enfermo. Cuando ya piensan que se va a morir, aparece otra vez una mano salvadora en Cartagena, que es don Enrique Somoyar, un señor, un comerciante muy famoso, que le presta auxilios, le manda dinero, le lleva la comida, le consigue un enfermo, consigue las autoridades que le dejen entrar papel y lápiz, que era uno de los grandes anhelos de don Antonio Nariño, porque él nunca se queda quieto, siempre está escribiendo cartas, siempre está escribiendo documentos, siempre está escribiendo cosas, porque su pluma, pues además de ser bastante fecunda, pues es también muy necesaria para poderse librar de tantas acusaciones que permanentemente le están haciendo. Don Enrique Somoyar efectivamente lo ayuda, lo logra sanar de sus enfermedades, lo logra salvar, le da asilo a su hijo, al hijo Antonio, lo lleva para su casa y allá lo atiende. Y se llega en esa época, 1810, entonces llega el comisionado regio don Antonio Villavicencio a Cartagena, y entonces don Antonio, el hijo de don Antonio Nariño, se va y habla con el comisionado regio, y el comisionado regio don Antonio Villavicencio consigue con las autoridades de Cartagena que lo saquen de la cárcel, que lo libren de los grillos que tiene en Boca Chica, y que esté libre en Cartagena para que se cure de sus enfermedades. Efectivamente, las autoridades, por venir de quien vienen las recomendaciones de don Antonio Villavicencio, lo sacan de la celda y le dan la casa por cárcel. Estando en esto,
condición de casa por cárcel, recuperándose de sus dolencias, ocurre el 20 de julio de 1810 en Bogotá. Entonces, don Antonio Nariño, repitámoslo porque es importante saberlo, el 20 de julio de 1810 no está en la capital de la República, está en Cartagena, y allá se entera de todo lo que pasó en la capital el 20 de julio de 1810. El 20 de julio de 1810 le cambia la vida a don Antonio Nariño nuevamente. Él es de grandes odios, grandes amores, grandes realizaciones, miserias que van, cosas que vuelven, donde se sube y baja. La vida de don Antonio Nariño es totalmente apasionante, es por eso, porque hoy está totalmente a punto de morirse en una celda y al otro día lo vemos como comandante de los ejércitos, como presidente de Cundinamarca, como el líder de los abanderados de las grandes ideas de libertad en América hispana. Entonces, don Antonio Nariño, las autoridades que aparecen nuevas en el nuevo Reino de Granada con motivo del 20 de julio de 1810, sacan a todos los demás presos políticos menos a don Antonio Nariño. Don Antonio Nariño es de grandes odios y de grandes amores. Hay gente que lo quiere mucho, pero hay otros que no lo quieren tanto. Parece que algunos próceres de la independencia, los que participaron del 20 de julio, no lo querían ya mucho porque no hacen nada por él. Hay que esperar 1 o 2 meses que la doña Magdalena le escriba una carta a las nuevas autoridades que se instalan en Santa Fe pidiéndoles que atiendan a su esposo, que lo dejen venir a Santa Fe y que le presten dinero, que le den dinero, porque a él otra vez ya le habían confiscado todos sus bienes. Efectivamente, las autoridades convienen y le prestan 400 pesos siempre y cuando él lleve un fiador. Don Antonio Nariño fácilmente consigue los fiadores y con esos 400 pesos regresa a la capital de la República, a la capital del nuevo reino, Santa Fe de Bogotá, en diciembre de 1810. La llegada de don Antonio Nariño despierta mucho entusiasmo entre las gentes de Santa Fe y al año siguiente, cuando se reúne el Congreso del nuevo Reino de Granada, don Antonio Nariño lo nombran secretario del Congreso. En esta condición, don Antonio Nariño funda un periódico. En 1811 funda su famoso periódico La Bagatela, en el cual comienza a exponer y a defender sus ideas del centralismo. Don Antonio Nariño es partidario del centralismo. Él, que había pasado por Europa y por muchos países y que anda siempre informado de todo lo que está pasando, reconoce y así lo advierte públicamente en que los españoles no se van a conformar con perder sus colonias de ultramar de una manera callada, que ellos van a tratar de reconquistarnos. Y efectivamente, desde el sur de América, en Quito y en Pasto, ya hay un movimiento español tratando de reconquistar las provincias y otro que aparece en la costa caribe para llegar nuevamente a tomarse a Santa Fe y reconquistar las colonias que pertenecían o que han pertenecido por muchos años, por más de 300 años, a la corona española. Los españoles nombran a don Pablo Morillo como calidad de expedicionario. Se viene don Pablo Morillo, su expedición a reconquistar América, y entonces don Antonio Nariño, a través de sus editoriales en La Bagatela y en todos los foros donde tiene oportunidad, nos llama la atención pidiendo a gritos que nos volvamos centralistas, que hagamos una república centralista con todos los poderes centralizados para poder hacerle frente a la nueva reconquista que viene de España. Sus compañeros y contemporáneos que han participado en la revuelta del grito de independencia piensan exactamente lo contrario, que se debe hacer es un gobierno federalista
siguiendo el modelo norteamericano. Esta circunstancia de unos a favor del centralismo y otros a favor del federalismo nos lleva a que tengamos en Colombia lo que llamamos, lo que los historiadores llaman la patria boba, es decir, pelear entre nosotros en vez de fortalecernos para pelear contra los españoles que ya vienen en plan de reconquista. Como los colombianos somos un poco necios, no hay manera de conciliar las dos fuerzas, los centralistas y los federalistas. Los centralistas, a la cabeza de don Antonio Nariño, se concentran en Bogotá, se crea el estado de Cundinamarca y don Antonio Nariño es el líder de ese movimiento del estado de Cundinamarca. Los demás se trasladan a Ibagué y se crea la unión de las provincias unidas de la Nueva Granada. Ahí está Camilo Torres, está el general Santander, está Urdaneta, está Antonio Baraya, está Sea, hay muchos líderes que están allá, todos son federalistas. Estos federalistas después se trasladan a Villa de Leyva y allá dan una nueva constitución. Entonces son dos constituciones, la constitución del Estado soberano de Cundinamarca y la otra, la constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Este enfrentamiento de criollos, de colombianos, de granadinos, por ideas políticas, terminó en punta, como se dice, terminó mal, porque al final terminamos peleando los unos con los otros. Don Antonio Nariño trató de movilizar su gente desde Bogotá hasta Tunja y ellos también amenazaron con tomarse la capital de la República y entonces hubo dos enfrentamientos, una batalla en 1812 que perdieron los centralistas cuando trataron de movilizarse hasta Tunja y una segunda en 1813 que fue la derrota total de los federalistas de manos de don Antonio Nariño y Álvarez. Don Antonio Nariño y Álvarez, cuando los federalistas intentaron sitiar la capital de la República, él logró movilizar a todos los capitalinos que siempre estuvieron a su lado, organizar un ejército, organizar una resistencia, y cuando los federalistas al mando de Antonio Baraya intentaron tomarse la capital de la República, sufrieron una derrota estruendosa. Don Antonio Nariño los derrotó, hubo muchos muertos, les decomisó todo su armamento, los cogió presos a la mayoría, pero ahí volvió a salir a flote el buen corazón de don Antonio Nariño y su idea muy clara que tenía de que no valía la pena pelear entre nosotros y queríamos, la idea máxima, el ideal supremo era la libertad de la Nueva Granada o de América respecto a la corona española. No valía la pena perder nosotros fuerzas o desgastarnos peleando entre nosotros por una causa que la llevábamos perdida cuando llegara la reconquista española. Efectivamente, don Antonio Nariño le perdona la vida a todos los personajes que tomó presos, al general Santander, a Urdaneta, a todos ellos, les perdona la vida, les toma todos sus pertrechos que tenía y con esos recursos arma un ejército. Don Antonio Nariño arma un excelente ejército de más de 15.000 hombres, 20.000 hombres, dispuesto a enfrentar la reconquista española, porque ya don Pablo Morillo había pasado por Cartagena y ya venía en Monpós y por donde iba pasando iba sembrando el terror por todas las partes. Por el sur venía el general Sámano y venía también otros líderes españoles, también con su ejército, tomándose todos los territorios, y entonces ahí sí no hubiéramos hecho nada, hubiéramos quedado en la mitad, Morillo que venía por el norte y Sámano por el sur, y los santafereños o los colombianos hubiéramos quedado en la mitad y la derrota hubiera sido total. Incluso hubo movimientos al interior del ejército granadino de hacer una capitulación con Morillo para
evitar que los males fueran peores. Don Antonio Nariño, con su ejército y en vista de que había ganado la pelea con los federalistas, ellos también le prodigan su apoyo, su decisión de colaborar, y entonces don Antonio Nariño lo nombran jefe supremo de todas las fuerzas de la Nueva Granada, en calidad de teniente general. Don Antonio Nariño es investido con el título de teniente general de todas las tropas de la Nueva Granada, y en esa condición arma un excelente ejército y realiza la campaña del sur, que la campaña del sur en realidad es una excelente campaña que realiza don Antonio Nariño, porque gana todas las batallas que llegan hasta llegar a Pasto. Antonio Nariño gana una batalla en La Plata, en el municipio de La Plata, la de Tacines, la de Juanambú, la de Cebollas. Todas son victorias en línea de don Antonio Nariño hasta llegar a Pasto. En 1814, don Antonio Nariño está a las puertas de Pasto para tomarse a Pasto, y hubiera sido prácticamente el libertador de la Nueva Granada, si no de toda América, si don Antonio Nariño logra derrotar a los pastusos. Los pastusos, como sabemos, fueron siempre un fortín de los realistas. Ellos nunca quisieron la independencia de España, siempre se parapetaron allá, siempre estuvieron contrarios a las ideas de libertad de los granadinos, y entonces hubo un enfrentamiento allá en esa plaza de Pasto. Estaba Sámano y estaba Aymerich, y estaban todos los comandantes del ejército español que venían a la reconquista por el sur de la Nueva Granada. Don Antonio Nariño sufre un descalabro total, hay unas equivocaciones entre sus jefes, los pastusos salen en estampida, que eso hace que el ejército de don Antonio Nariño se despiste un poco. Bueno, hay el caos total y don Antonio Nariño queda solo con 2 o 3 amigos, con su hijo y con 2 o 3 personas más. Dura 3 días deambulando por la selva solo, y para evitar que alguien lo coja y lo fusile, termina proponiendo que lo lleven hasta Pasto, y en Pasto se entrega a las autoridades porque está completamente solo y desamparado. En Pasto lo cogen las autoridades, los jefes, los comandantes del ejército español, lo condenan a muerte. Don Antonio Nariño, en un arranque pues de valentía que toda la vida se lo hemos reconocido y que se lo seguirán reconociendo todas las generaciones futuras, sale a la ventana, y cuando los pastusos están gritando que quiere don Antonio Nariño, que lo fusilen, que no lo quieren ver, sale y dice: yo soy Nariño, si buscan al general Nariño, aquí me tenéis. Este acto de valentía de don Antonio Nariño hace que los pastusos se calmen, que se dejen de pedir su cabeza, y las autoridades del nuevo reino de Granada hacen un arreglo con los comandantes militares para que le conmuten la pena a don Antonio Nariño. Entonces, las victorias anteriores se habían cogido unos prisioneros españoles, entonces se hace un canje de prisioneros españoles por la vida de don Antonio Nariño. Entonces le conmutan la pena capital a don Antonio Nariño nuevamente y lo envían a Cádiz, lo mandan a España. Esta es la segunda vez que mandan a don Antonio Nariño cargado de grillos otra vez a España. En España sí, esta vez no logra recuperarse, allá sí no se puede volar porque lo llevan con grillos, lo llevan amarrado y lo entregan, y entonces don Antonio Nariño lo confiscan en una cárcel de Cádiz. Allá está don Antonio Nariño desde 1814 y allá dura hasta 1820. En todo este tiempo don Antonio Nariño no se queda quieto, sigue escribiendo unas columnas en un periódico denunciando todas las atrocidades de Pablo Morillo en la Nueva Granada cuando estuvo de pacificador, que producen un escándalo en Europa, y él las escribe con el seudónimo de Enrique Somoyar, en homenaje a su querido amigo que le salvó la vida por allá en Cartagena en 1809 y 8.
Don Antonio Nariño escribe estas cartas, las publican en los periódicos, son el escándalo en toda Europa, le cae la gente, los defensores de los derechos humanos de la época, a las autoridades españolas, y eso incide para que una segunda reconquista que planea el rey Carlos IV de las colonias de América termine en un intento fallido, porque Rafael Riego y Antonio Quiroga, que eran uno de los comandantes de esa segunda expedición de 20.000 hombres que vuelve a mandar el rey para reconquistar por segunda vez las colonias de ultramar, se rebelen. Y esta rebelión de Riego de 1820 y Quiroga facilita que don Antonio Nariño, que era amigo personal de uno de ellos, le abran la cárcel y lo dejen venir. Ya en 1820 ha pasado la batalla de Boyacá y la Nueva Granada y Caracas y todos estos países ya son libres, porque ya Bolívar ha triunfado en el pantano de Vargas, ha triunfado en el puente de Boyacá, y entonces la Nueva Granada es totalmente libre. La revolución de Riego en España no solamente evita que haya una segunda reconquista de las colonias de ultramar en América, sino que le facilita a don Antonio Nariño su regreso a América. Don Antonio Nariño, tan pronto llega a la Nueva Granada o América, lo primero que hace es ir a buscar al libertador Simón Bolívar. Recordemos que cuando don Antonio Nariño estuvo de presidente del Estado Soberano de Cundinamarca, le envió refuerzos a Bolívar en 1812 para su campaña de Venezuela. El general Bolívar le quedó muy agradecido, le mandó unas cartas muy gentiles, muy cariñosas y muy obsecuentes a don Antonio Nariño, dándole las gracias por esta ayuda invaluable de la Nueva Granada con la independencia de Venezuela. Don Antonio, el libertador Simón Bolívar había convocado al Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, al Congreso de Cúcuta, para darle una nueva constitución a la Gran Colombia. Don Antonio Nariño busca a Bolívar, tienen un encuentro muy efusivo. Don Antonio Nariño viene muy enfermo, el general Bolívar le facilita que se recomponga de sus quebrantos de salud y quiere recompensarlo de alguna manera todos los sacrificios que ha hecho por la patria, y entonces lo nombra vicepresidente de la Gran Colombia y lo comisiona para que se vaya a la Villa del Rosario de Cúcuta a instalar el Congreso de Cúcuta, y lo nombra en calidad de vicepresidente con la condición de que el Congreso de Cúcuta le ratifique su nombramiento de vicepresidente. Don Antonio Nariño se va muy gustoso, muy alegre, muy decidido a instalar ese Congreso de Cúcuta, y al llegar encuentra un movimiento muy hostil en su contra. Hay muchas personas malquerientes de su persona, malquerientes de su comportamiento, lo acusan de que él se entregó en Pasto, de que no fue que se lo hubieran derrotado militarmente, sino que él voluntariamente se entregó. Le vuelven a indilgar que se había robado la plata en los diezmos. Bueno, cuando quieren acusar a una persona y perseguirlo, pues no faltan argumentos ni faltan maneras de acusarlo. Entonces, en este caso le vuelven a sacar a don Antonio Nariño todas esas cosas, y el Congreso de Cúcuta infortunadamente no lo ratifica como vicepresidente y nombran en su lugar al general Francisco de Paula Santander. No es que hayan escogido un personaje que no hubiera estado a la altura de las circunstancias, porque el general Santander también se merecía este nombramiento, toda vez que había ganado en Boyacá y había sido uno de los grandes ideólogos de las guerras de independencia durante 1815 a 1819. Entonces también lo tiene merecido, pero lo lógico y según el querer del libertador Simón Bolívar, el que debía ser vicepresidente de la Gran Colombia era don Antonio Nariño.
pero sus malquerientes vuelven y lo acusan y no lo nombran. Esto afectó gravemente a don Antonio Nariño, que vuelve nuevamente a quedar con el corazón en la mano, se entristece mucho de que no lo hayan confirmado y lo que más le duele son las acusaciones, que son supremamente aleves, porque volverle a sacar después de tantos sufrimientos, que se había robado los diezmos, que se había entregado en pasto y de que había hecho muchas cosas cuando la verdad son todo lo contrario, pues eso a cualquier persona que ha entregado su vida por los ideales de la patria le suena muy mal. De todas maneras, el Congreso, porque también tiene defensores en el Congreso, lo nombran senador vitalicio. Senador vitalicio y para que asista a las sesiones que tienen lugar en Santa Fe, en la capital de la Nueva Granada. En 1823, efectivamente, el general Nariño regresa a Santa Fe, lo vuelven a recibir con muestras de cariño, con muchas muestras de afecto, y asiste a las sesiones del Congreso de la República que se tienen lugar en Santa Fe. En esa ocasión aprovecha para defenderse de todas las acusaciones. En ese recinto del Congreso de la Gran Colombia, reunido en Santa Fe, don Antonio Nariño hace su famosísima defensa ante el Congreso de la Gran Colombia sobre todas las acusaciones que le han hecho durante toda su vida. Don Antonio Nariño, esta es una de las páginas más hermosas de la historia de Colombia. Yo se las recomiendo que la lean cada vez que tengan oportunidad de conseguirla. La Presidencia de la República en alguna ocasión imprimió ese texto y lo llevaba a las escuelas, en las bibliotecas. Y hay muchas bibliotecas donde está el texto de la defensa de don Antonio Nariño ante el Senado. Efectivamente lo hace, la gente lo aplaude, lo sacan en hombros, lo pasean por Bogotá y don Antonio Nariño siente que con eso ha cumplido todo su periplo vital, y porque vuelve otra vez al llegar a su querido Santa Fe, el lugar de sus amores, donde ha pasado tantas penas, pero sale en hombros, sale reconocido como un prohombre, pero ya viene muy enfermo. En este momento ya don Antonio Nariño tiene 56 años, 58 años. Como se siente muy enfermo, se retira a Villa de Leyva a pasar sus últimos días, y efectivamente don Antonio Nariño en Villa de Leyva pues organiza su casa, se vuelve todo un patricio donde la gente recurre a saludarlo, a conversar con él, y allá pasa sus últimos días. El día de su muerte, don Antonio Nariño, cuentan sus biógrafos que salió a dar una vuelta por el campo, se despidió de sus amigos, se despidió de sus familiares, y a las 5 de la tarde dictó su testamento, porque dejó un testamento muy hermoso, muy bonito, y a las 5 de la tarde se acostó en su cama y dijo: ya es hora. Y se murió don Antonio Nariño el 13 de diciembre de 1823, cuando tenía 58 años larguitos. La muerte de don Antonio Nariño se sabe en Santa Fe. Los santafereños se organizan, se van a su sepelio, se entierra con todos los honores en Villa de Leyva, y a los pocos años, en poquito tiempo, trasladan sus restos a la capital de Bogotá, y en la capital primada de Bogotá hay una tumba de don Antonio Nariño. Cuando vayan a Bogotá, no olviden pasar por la capital primada de Colombia, donde están las cenizas de don Antonio Nariño. Se considera don Antonio Nariño el mejor santafereño, el ciudadano de Santa Fe que más ha hecho por la patria. Don Antonio Nariño ha tenido muchos biógrafos, todo el mundo se ha ocupado de él. Antonio Cacua Prada, el doctor Guillermo Hernández de Alba, muchísimas personas se han ocupado de la vida de don Antonio Nariño. Muchas cosas hay en Colombia también que tienen el nombre de Nariño, un departamento de Nariño, un barrio aquí en Bucaramanga hay un barrio que se llama el barrio Nariño. En Bogotá también hay, creo que, un barrio que se llama el barrio Nariño.
nuestra querida universidad que lleva honrosamente el nombre del precursor de la independencia. Pequeños detalles en la vida de don Antonio Nariño. Su esposa murió en 1811 cuando él estaba de presidente de Cundinamarca, cosa que le afectó muchísimo, pero a pesar de que tuvo la oportunidad de darle cristiana sepultura, nunca se repuso de ese dolor que le dejó doña Magdalena Ortega, que fue su compañera fiel, que sufrió tanto, porque no olvidemos que cuando le confiscaban los bienes a don Antonio Nariño, ella era la que pagaba los platos rotos porque quedaba totalmente en la orfandad. El gobierno prohibía que le dieran auxilio, tenía que recurrir por allá a las personas de buen corazón que prácticamente a escondidas le daban un auxilio, le prodigaban comida, le prodigaban alojamiento, porque las autoridades no permitían que se le tratara como ella se lo merecía, que verdaderamente se le auxiliara con algunos recursos. Entonces doña Magdalena murió en 1811 y don Antonio Nariño pasó los últimos 10 años largos de su vida viudo, sufriendo pues solo todas las penas que le trajo su cárcel en Cádiz, toda su enfermedad de sus últimos años, porque no tuvo quien lo acompañara. Don Antonio Nariño tuvo 6 hijos, 2 hijos mayores se fueron para Europa, vivieron en Cuba. Ellos no fueron muy adictos a la causa de la independencia americana, se casaron con españolas, hicieron valer sus ancestros españoles de su abuelo, don Vicente Nariño y Vázquez, y se quedaron por allá. Lo visitaron cuando él era presidente del estado de Cundinamarca. La iconografía de don Antonio Nariño es muy extensa. Su abanderado, José María Espinosa, tuvo la oportunidad de hacerle unos retratos directamente en el despacho de la presidencia del estado de Cundinamarca en Bogotá. Este retrato que tenemos aquí al fondo, que nos acompaña en la mañana de hoy, es el retrato oficial que tiene la Universidad para la Cátedra Antonio Nariño, y fue ejecutado en 1811, cuando don Antonio Nariño ya era una persona, estaba de presidente del estado de Cundinamarca y había recuperado totalmente su elegancia que tuvo de joven. Don Antonio Nariño de joven fue una persona muy elegante, vestía muy bien y tuvo la oportunidad cuando fue presidente del estado de Cundinamarca de recuperar ese don de gente, de recuperar ese glamour que lo acompañó siempre y que lo hizo una persona muy importante en la vida social de la Bogotá del siglo XVIII y XIX. Bueno, yo aspiro con esto, mis queridos colegas de la Cátedra Antonio Nariño, los estudiantes que han tenido el gusto de acompañarnos en la mañana de hoy, de que esta ojeada rápida por la vida de don Antonio Nariño nos estimule a seguir leyendo sobre la biografía de don Antonio Nariño, que es muy extensa. Muy fácilmente se encuentran libros sobre la vida y obra de don Antonio Nariño en sus diferentes aspectos, como les comentaba antes, como periodista, como político, como militar, como estratega, como jefe de relaciones exteriores, como académico. Entonces tenemos muchas facetas de don Antonio Nariño para estudiarlas y para concluir al final que definitivamente fue todo un personaje que nos dejó muchas enseñanzas y que verdaderamente dio su vida por la libertad de América. Con mucha razón se le llama el precursor de la independencia. Con honor, el Palacio Presidencial que nosotros tenemos lleva el nombre de Casa de Nariño, porque en esa casa fue justamente donde nació don Antonio Nariño. No digamos que tal como está ahora era en su época. La casa sufrió varias reformas, pero lo importante es que ese era el sitio o es el lugar donde nació don Antonio Nariño y Álvarez, en el lugar formado por don Vicente Nariño y Vázquez y doña Catalina y Álvarez del Casals. Muchísimas gracias nuevamente a quienes han tenido el gusto y la paciencia de escucharnos en la mañana de hoy.